Por si acaso es el segundo tema, porque antes ya hemos visto algo de principios de incertidumbre. Y luego ya vamos a continuar haciendo más ejercicios. En cuántica, Luis de Broglie propone que si la masa tiende a cero y la velocidad tiende a infinito, ¿sí? Que si la masa tiende a cero y la velocidad tiende a infinito, entonces el impulso es igual a h sobre lambda vector unitario u. Propone una nueva forma de escribir el impulso para partículas muy pequeñas con velocidades muy grandes. Ejemplo, el electrón. La masa del electrón es 9.11 por 10 a menos 31 kilos. Entonces, esta es una masa muy pequeña, pero es masa. Y en el interior del átomo, la velocidad es equivalente a cierto porcentaje. Aquí vamos a poner A en porcentaje multiplicado por C. Estamos hablando de partículas muy pequeñas. Ejemplo, el electrón. Es tan pequeña la masa, pero no es cero. Y la velocidad. Estamos hablando del orden aproximado a la velocidad de la luz. Sí, aproximado a la velocidad de la luz, pero no igual a la luz, porque si es igual a la luz sería fotón. Entonces esto lo voy a borrar. Aquí B debe ser menor que C. Listo. La velocidad menor que C, pero por ahí anda. Entonces, Luis de Broglie propone que la partícula tiene impulso y se puede calcular utilizando la constante de Planck y su longitud de onda. Escuchen bien, longitud de onda del movimiento del electrón. Sí. Esto más o menos ocurre de que, por ejemplo, si yo tengo un núcleo de un átomo, voy a dibujar la trayectoria típica de la que nosotros conocíamos del electrón. En realidad, él se mueve así. ¿Sí? Se mueve en forma ondulante. No es que el electrón se transforme en onda, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces aquí fácilmente se puede explicar lo de la longitud de onda del electrón y el impulso se mide de esta manera y eso lo propuso Luis de Broglie y por esa visión que tuvo en esa época ganó el premio Nobel y se llaman partículas o longitudes de onda de Broglie, que habla ya no estamos hablando de radiación electromagnética ni de fotones. Estamos hablando de una partícula que se mueve cercana a la velocidad de la luz, tiene masa, ella no se transforma en energía, sino que su movimiento es ondulante por la alta velocidad y la longitud de onda se debe a este tipo ondulatorio que hace. Sin embargo, la partícula no se deshace, sigue moviéndose en forma tranquila. Bien, esa es la única novedad del trabajo de Luis de Broglie.
También la energía, mm, la energía, la energía, la energía está en función al impulso, a este impulso que toma aquí, multiplicado por C. Entonces, la energía es igual a H lambda multiplicado por C. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Estos dos puntos, entre comillas, y este de aquí, nos van a ocupar hasta finalizar la materia. De nuevo, estas relaciones 1 y 2 la vamos a utilizar a partir de este instante hasta terminar la materia, hasta terminar el curso prácticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros más trabajamos con electrones, con corriente eléctrica, con dispositivos electrónicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resumen. Luis de Broglie propone que el impulso de una partícula que se mueve a alta velocidad y de masa muy pequeña es h sobre lambda. Es una cantidad vectorial, ustedes eso ya saben. Sin embargo, el movimiento es de tipo ondulatorio. No implica que la partícula se transforme en radiación electromagnética, para nada. Y la energía en función del impulso, entonces se escribe de esa manera. Este comentario, por supuesto, formal, bonito, con tesis y todo, le valió a Luis de Broglie el premio Nobel de la física por haberse le ocurrido, y que de verdad es así, que las partículas también se comportan bajo ciertas condiciones, se comportan en condiciones ondulatorias. Muy bien. Luego, por ejemplo, también aquí, si nosotros utilizamos esta relación, ya se pueden deducir otras. Por ejemplo, de la ecuación 1, la longitud de onda es igual a h sobre el impulso. Y esto es igual a h, el impulso, que es m por v. Ahí aparece la masa, ¿sí? Fíjese cómo se puede calcular la longitud de onda, pero ya es una consecuencia, porque el impulso es la masa por la velocidad, ¿sí? Por otro lado, también está relacionado el impulso, ¿sí? Por ejemplo, de esta relación nosotros escribimos que h es igual a la longitud de onda por el impulso. Pero también de esta relación, esto va a ser igual, h estamos hablando, va a ser igual a la energía, vamos a ver, esto va a ser igual, un ratito, h va a ser igual a la energía por lambda sobre c. ¿Sí? Si utilizo la ecuación 1, si utilizo la ecuación 2, entonces yo puedo escribir de que h va a ser igual a esta relación. Esto implica la relación del impulso, ¿sí? Si nosotros simplificamos esta relación, el impulso es igual a el valor de la energía sobre C. Es lo que ya habíamos escrito aquí. Entonces, lo de la energía es igual a C por el impulso, ¿sí? Ya estamos hablando de energía, entonces la energía es igual a C. P es igual a la masa por la velocidad. Ok, son pequeños detalles que nosotros podemos escribir. Ahora, como hablamos de longitud de onda, también utilizamos a Planck cuando la energía es igual a h por nu. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos H. H, por si acaso, es... aquí tenemos la relación de la energía que nosotros podemos escribir la frecuencia. Entonces, de esta relación, nosotros podemos determinar la frecuencia, que es igual al valor de la energía sobre H. Bien, estos detallitos ya son corolarios, ¿no es cierto? Que a partir de este principio, utilizando la ley de Planck, podemos hacer todos los cálculos como si este fuese un movimiento ondulatorio. En realidad, el electrón realiza un movimiento ondulatorio. Esto se debe a que la masa es pequeña y la velocidad muy grande. ¿Sí? De todas maneras, esto justifica por el principio de el movimiento de una partícula en el átomo de Bohr. ¿Sí? En el átomo de Bohr se proponía que exactamente la partícula pueda realizar un movimiento ondulatorio, pero esto se debía prácticamente al principio, ¿sí? Cuando hablábamos de que la masa por la velocidad, por R, ¿sí? Al momento angular, ¿se acuerdan, no es cierto? Esto es igual a N por H, y por H barra, ¿sí? Donde N es igual a 1, a 2, a 3, ¿cierto? Estamos hablando del momento angular. Estamos hablando del momento angular que debe cumplir esta relación. Y además H barra para nosotros es simplemente H sobre 2pi. ¿Y cómo se interpreta esta relación? Esta relación es el momento angular. Y voy a dibujar esta relación aquí. Aquí puedo dibujar. Si este es el núcleo, entonces este es el radio. Entonces ahí está esta relación. N se refiere a la función seno coseno, donde va a ser 0. Ahí hace 0, otra vez otra función, y así sucesivamente. Bien, esto es lo del momento angular confirma lo del movimiento de una partícula que se realiza en forma ondulatoria, propuesto por Louis de Broglie. Muy bien, el material es sencillo, ¿sí? Vamos a utilizar esta relación y vean cómo ya utilizando otras propiedades, nosotros ya podemos determinar la frecuencia, la energía, el impulso, la longitud de onda de partículas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, continuando con la secuencia, entonces vamos a hablar de la existencia de ondas materiales. ¿Sí? Vamos a hablar de ondas materiales. Ya no estamos hablando de ondas electromagnéticas. Ondas materiales, ¿por qué? Porque transportan materia. Ondas materiales es equivalente a decir de Broglie. ¿Listo?
la descripción de las ondas materiales, voy a sintetizar ondas materiales, ¿sí? Fue realizada por, aquí voy a escribir así, la descripción de las ondas materiales fue descrita por Schrödinger. ¿Sí? Vamos a subir un poquito más para que se vea. Ahí. Existen ondas materiales, ahí está, propuesta por Louis de Broglie. Ahora, el estudio de ellas fue propuesta por el señor Schrödinger, ¿sí? Donde siempre C siempre va a ser mayor o igual a B, mucho mayor a B. Esto ya lo habíamos analizado aquí, ¿sí? C siempre tiene que ser mayor que B porque se aproximan, pero nunca debe ser igual, porque el día que sea igual serían fotones y estaríamos en otro tipo de material. Para asegurarla, entonces vamos a estudiar ondas materiales de Broglie. La descripción de las ondas materiales la realiza el señor Schrödinger, pero ya impone una condición que es natural, ¿no es cierto? Que la velocidad de la luz es mucho mayor que la velocidad propia de las partículas que nosotros llamamos partículas porque tienen masa, como ejemplo el electrón. Entonces, aquí Schrödinger las ondas materiales yo voy a escribir así, L de B, las ondas materiales de Louis de Broglie, para no escribir mucho, las ondas materiales de Louis de Broglie se representan por funciones de onda. ¿Sí? Generalmente utilizamos esta nomenclatura. Entonces, las ondas materiales de Louis de Broglie necesariamente se representan por funciones de onda. En general, son funciones que dependen de dos parámetros, por ejemplo, de la posición y el tiempo. Pero generalmente vamos a analizar ondas estacionarias. ¿Por qué? Porque el electrón, cuando orbita, lo hace en un sistema cerrado. Es decir, no se va a pasear y vuelve, ¿no? Entonces él tiene una órbita y está confinado en una región. Entonces exactamente cumple la condición de onda estacionaria. ¿Sí? De onda estacionaria. Esta función está compuesta por ondas estacionarias y las ondas estacionarias se caracterizan porque están compuestas
de dos funciones. Una función en función de la posición multiplicado por una función en función del tiempo. Esta función del tiempo es la amplitud por el coseno de omega, W, pero la vamos a dejar así, ¿sí? Porque estamos hablando, se representan por funciones de onda, de tal manera que esta función está dada por la función amplitud, que es una función amplitud, y la otra es la función de movimiento. ¿Okay? Esto ya luego lo vamos a ver en forma más parada. En forma general, R vector, si R vector está compuesto por parámetros X, Y, Z, entonces la función phi tendría a R vector y el tiempo T. Escribiéndola de modo más compacto, si una cantidad vectorial está compuesta en el espacio con tres componentes, entonces la función puede ser escrita por ese radio vector. Generalmente es un radio vector en función del tiempo que prácticamente es equivalente a él. Este es el movimiento en una dirección. Este es el movimiento en el espacio. No digo esférico, ¿no? Porque pueden variar los valores de X, Y, Z. Muy bien. Entonces, aquí vamos a enunciar el problema. Dada una función de onda, dada una función de onda en cierto instante, dada una función de onda en cierto instante, entonces el problema consiste en hallar la forma de dicha función. Ok. Ya estamos entrando a algo de formalismo y lo estoy tratando de hacer de modo muy amigable. El problema, ¿en qué consiste? Dada una función de onda en cierto instante, el problema consiste en hallar la forma de dicha función. Hallar la forma de la función en tiempos diferentes. Ok. Entonces, el gran problema es ese, ¿sí? En este caso de la física cuántica, ¿sí? En un instante, nosotros conocemos la forma de una función. El problema es, ¿qué forma tendrá la función después de que nosotros la hemos visto? Aquí voy a dibujar una línea de tiempo, aunque parezca paradójico, ¿no? Esta es una línea de tiempo. Estamos hablando de relatividad, ¿sí? Esta es una línea de tiempo. Entonces, en un tiempo t, voy a proponer en un tiempo t1, aquí hay una función
en ese instante hay una función, clarísimo. En un tiempo 2, hay otra función. No confundir con intervalos, nada que ver. Por ejemplo, aquí, en este momento, la función puede ser forma parabólica. Y cuando transcurre un tiempo, esa función puede ser una función esférica. Y cuando sigue moviéndose el tiempo, esta función puede ser una función hiperbólica. Entonces, en eso consiste el problema de la mecánica cuántica. No me vayan a confundir que phi sub 2 menos phi sub 1 es un delta phi. Para nada. No estoy hablando de eso, ¿no? Por eso lo estamos escribiendo aquí. Dado una función de onda, en un instante, digamos, en un instante aquí, el problema consiste en hallar la forma de dicha función en tiempos diferentes. Cuando sea un tiempo 2, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Ese es el problema de la mecánica cuántica. Y muy bien. Luego, hay una función. Yo voy a escribir la función de la forma x es igual a función seno de k por x. Ok. Aquí me estoy refiriendo solo a la primera parte de la función. A esta parte de aquí. A la función que contiene posición. En 5 minutos va a haber cambio de Zoom y ustedes vuelvan a ingresar. Entonces, esta función, vamos a escribir la ecuación número 3. Es una función de onda. Esta es una función de onda material. Y cada vez vamos a aclarar de que estamos en el campo material, ¿no es cierto? Porque de Broglie ya propuso el uso de la materia con movimiento ondulatorio. Esta función de onda material es popular. ¿Qué significa popular? Muchos fenómenos cuánticos sencillos, diferentes, muchos fenómenos cuánticos sencillos, diferentes, pueden ser descritos con ella. Pero estamos hablando de lo más fácil. Y no nos debemos acostumbrar a ello. Solo que con algo tenemos que comenzar. Con algo amigable. ¿Por qué amigable? Porque tenemos un movimiento ondulatorio. Sí, tenemos un movimiento ondulatorio y hemos hablado todo esto nosotros. Entonces, por ese motivo es que comenzamos con ella, porque puedo comenzar con una función hiperbólica donde no tiene nada de esto y es complicado buscarle lo parecido a lo que hemos hablado. Entonces, esta es una función de onda material. ¿Por qué? Porque es para la materia. Ya no es para sonidos, radiación electromagnética, nada que ver con eso. Aquí el valor de K, si ustedes recuerden, K es igual a 2pi sobre lambda. Entonces, esta función también puede ser escrita de esa manera. Por otro lado, acabamos de escribir ahí arriba que lambda, aquí voy a escribir, lambda es igual a h sobre p. Sí, esto ya estoy repitiendo del tema introductorio de la onda de de Broglie. Bien. Y esto de aquí no hay problema porque para nosotros
que ya hemos estudiado, ondas. A es la amplitud. De todas maneras voy a escribir aquí. A es la amplitud. Muy bien. De esta manera, nosotros ahora comenzamos a analizar una función de onda material. ¿Por qué es una onda material? Por la presencia de K. ¿Y qué significa K? Significa impulso. ¿De quién? De una partícula material. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera, nosotros hablamos de la función de X. ¿Y X qué es? Más que todo. X es, aquí voy a escribir, X es equivalente a posición. Posición. Estamos hablando de posición en el sistema de referencia X y Y, ¿no es cierto? Entonces, brevemente voy a dibujar el eje X, el eje phi en este caso. Y si hablamos de X, entonces estaríamos hablando de posición, por si es que le doy un valor a X, supongamos ahí, por decir algo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una posición que no es novedad para ustedes, ¿sí? Brevemente, nosotros vamos a trabajar inicialmente con la función de onda material posición. En este caso estaríamos hablando de una forma de describir la mecánica cuántica en su modo más elemental posible. En un minuto vuelven a ingresar, ¿ok? Ok. Ahora, brevemente voy a recordar esta relación. Delta X por delta P es mayor o igual a H menos. ¿Sí? Es el principio de incertidumbre, H barra, ¿no? Muy bien, ya estamos de nuevo en el aire. Y aquí voy a hacer un breve comentario. Por ejemplo, nosotros ya conocemos de alguna manera el principio de incertidumbre, que si nosotros queremos conocer esta cantidad exactamente, tendríamos que sacrificar el impulso, o si nosotros queremos saber exactamente el impulso, tendríamos que sacrificar el concepto de lo que es posición. Como esta es una partícula, esa partícula debe cumplir el principio de incertidumbre. Por lo tanto, atentos, si nosotros utilizamos delta X en sentido de longitud de onda, ¿sí? Esto relaciona directamente también al impulso que está aquí, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar esto en sentido exacto, habría que sacrificar el concepto de impulso. Entonces, esta función no es tan que se diga precisa en sentido de posición, sino que se debe analizar en función a probabilidades. ¿Sí?
Un ejercicio que hemos hecho de la incertidumbre, de este delta. La incertidumbre consiste en determinar el intervalo donde la probabilidad de encontrar a la partícula es máxima, ¿no? Voy a hacer un breve recordatorio de eso. Hemos hecho un ejercicio de incertidumbre. Hemos hecho un ejercicio de incertidumbre donde voy a dibujar un delta X aquí, en esta región, ¿sí? Este es un intervalo donde es probable encontrar un electrón. ¿Listo? Entonces, el concepto de intervalo que nosotros calculamos utilizando el principio de incertidumbre, determinamos el tamaño del intervalo, pero no podemos decir adentro del intervalo dónde está el electrón. Entonces, esto ya se convierte en un problema de probabilidades. En ese sentido, esta función, tal como está, no sirve de nada. Lo que sirve es su probabilidad. De esa manera, nosotros vamos a hacer un breve enganche a la parte de probabilidades, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la función phi, entonces podemos hablar del valor absoluto de phi al cuadrado, donde ésta define, ¿sí?, el valor absoluto de la función phi. Ella define el concepto de probabilidad. Por ejemplo, voy a dibujar una función muy sencillita aquí. En el nivel 1, esto es n igual a 1. ¿Se acuerdan? Una partícula ubicada en una caja, o cuando es el nivel 1, esto tiene esta forma de función. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene esa forma en el nivel 1? Pues es que esto baja y tendría que hacer así, ¿no? Esto lo voy a hacer segmentado. Y este es un espacio L, donde la partícula está oscilando. Entonces, cuando n vale 1, la oscilación vale 1/2 de la longitud de onda, porque la longitud de onda es de este tipo. ¿Sí? Ahora, esta es la función phi, cuando nosotros la graficamos utilizando esta relación. La función phi, el dominio de esta relación es L. A diferencia de otras funciones, ¿sí?, el dominio en este caso sería infinito. Pero cuando la partícula está atrapada, entonces no puede salir fuera de su confinamiento. Esto ya lo habíamos repetido aquí. Por ejemplo, este es un electrón que está oscilando en el interior de un átomo. La órbita del electrón no puede darse fuera de ella. Entonces, es como si el electrón está atrapado. Técnicamente está atrapado, porque existen fuerzas de atracción o repulsión que son iguales. La fuerza de la ley de Coulomb atrae, y la fuerza de repulsión o la centrípeta repele, de tal manera que la sumatoria de las dos fuerzas es igual a 0, y por eso este electrón se encuentra en dinámica estable. No se cae ni se va, pero está atrapada, ¿no? Ni se cae ni se va, porque hay fuerzas que la detienen ahí. Entonces,
Eso, si nosotros representamos el perímetro, su dominio de esta función es L, contradiciendo lo que dice en matemáticas, que sería infinito, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Entonces la partícula oscila n igual a 1, estamos hablando ya de los números cuánticos. Ahora, pero con ella nosotros no podemos hacer un cálculo de decir dónde está el electrón. En cambio, si nosotros utilizamos la función phi, aquí en este mismo nivel, la función phi al cuadrado, esto se hace como una distribución. ¿Sí? Como una distribución gaussiana. Ahora, esto sigue siendo L, pero ella ahora es una función phi al cuadrado. Ahora ya se ha convertido en una función probabilidad. Y nosotros podemos decir, el electrón se encuentra, en este intervalo sería L, ¿no? Se encuentra aquí. La probabilidad de encontrar al electrón ahí es máxima. Y nos tenemos que conformar con L. ¿Qué es L? Delta X. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a utilizar mucho esta relación porque no nos conduce a nada, pero a cambio, la probabilidad sí conduce a resultados de predecir probabilísticamente dónde se encuentra la partícula. A diferencia de mecánica clásica, tenemos que recurrir a este procedimiento para poder identificar a la partícula o decir, ahí adentro está la partícula, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ese breve comentario que hice es lo que nos va a acarrear la forma de trabajo de aquí en adelante con lo que es la mecánica cuántica aplicada a la parte de ingeniería, que luego ya la vamos a ver. Antes que continúe, quiero tener una idea, si es que han comprendido, por qué vamos a utilizar este tipo de relaciones y por qué no vamos a utilizar ello. Si alguien tiene una curiosidad, pues es el momento. Por el momento está todo entendido, ingeniero. Ojalá Dios quiera que sea así. Pero les recuerdo que esto es cuántica y que se necesita, el paso tiene que ser muy claro. Ahora vamos a entrar a la parte de formalizar nombres, ¿sí? Resumen. No se puede medir la función phi. Pero sí se puede medir phi al cuadrado. Así no podemos medir, pero así sí podemos medir. Y esta relación se conoce como la densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad. Ok. Sin embargo, con esto tampoco nosotros podemos comenzar a hacer cálculos. Lo que nosotros ahora utilizamos es por ejemplo, la densidad de probabilidad. Entonces vamos a introducir la probabilidad
Y simplemente la vamos a escribir. Esta es la probabilidad en un elemento diferencial, de X, ¿sí? Un elemento diferencial de X. Esto simplemente es equivalente a la función phi al cuadrado por el elemento diferencial de X. Ahora, aquí viene un caso muy delicado. Como esta es una función, aquí vamos a introducir un símbolo de integral. Por el momento podemos escribir así, desde un x1 hasta un x2. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan aquí, esto puede ser un x1 y esto de aquí es un x2. x1, un x2. Por el momento vamos a escribir así. Que este es un cálculo parcial. Ahora, de todas maneras que sea la relación 1. Y P de X, y esta es la función probabilidad, ya no es densidad, ¿sí? Esta es probabilidad ahora, simplemente esta es la probabilidad. Esta es la función densidad de probabilidad, y esta es la probabilidad. Ahora, cuando hablamos de densidad de probabilidad, ¿sí? Estamos hablando algo así como la densidad normal, ¿sí? Por si acaso, la densidad se mide densidad lineal, densidad de superficie y densidad de volumen. Entonces, esta de aquí también puede ser trabajada como densidad de probabilidad lineal, como el caso que nos ocupa en X, densidad de probabilidad de superficie, como en este caso, y densidad de probabilidad de volumen. ¿Cómo sería la densidad de probabilidad de volumen? Aquí le ponemos un eje, rotamos la superficie y nos barra un volumen. O sea, ahora entramos a la parte de cálculo, ¿no? A la aplicación de cálculo. Hay densidad lineal, densidad de superficie y densidad de volumen. Volumen, esta es una superficie, un eje al cual hacemos rotar y nos describe un volumen. En ese sentido tienen que ser muy amplios ustedes, porque ya vamos a hacer uso operativo de cálculo, que ustedes conocen bastante. Por otro lado, aquí, entonces, esto vamos a normalizar. Vamos a normalizar esta ecuación. ¿Sí? Ya estoy utilizando vocabulario matemático. Voy a dar vuelta a la hoja. Y esto lo voy a escribir así. En este caso nosotros tenemos que P de X es igual a la integral de la función phi al cuadrado del elemento diferencial. Pero vamos a normalizar desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué significa normalizar? Esto significa U. Significa encontrar el 100% de las probabilidades. Por ejemplo, cuando uno juega la lotería, cuando una persona juega la lotería, si se compra un boleto de la lotería, tiene probabilidad de sacarse la lotería. ¿Sí? ¿Es probable que se saque la lotería? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa si esa persona se compra todos los boletos de la lotería? Si se compra todos los boletos de la lotería, 100% que se saca la lotería.
Pero nosotros en cuántica no vamos a decir eso. Es para que se comprenda, ¿no es cierto? Ese el comprar todos los boletos de la lotería para ganarse la lotería significa, en matemática, condición de normalización de una función. Si nosotros barremos todo, lo encontramos. Por ejemplo, este caso se puede dar cuando tenemos una función sinusoidal que el dominio va y viene al infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tenemos una función sinusoidal que esto va al infinito y viene desde menos infinito. Entonces, si este tipo de función yo integro para encontrar las probabilidades aquí, si esos pedacitos, es donde puede estar el electrón. Si utilizo el menos más infinito, 100% que lo encuentro el electrón. ¿Dónde? En un intervalo infinito. ¿Ok? Sin embargo, nosotros los ingenieros no trabajamos con este tipo de función. Por ejemplo, trabajamos con señales, que eso ya les había comentado. Esto más o menos es como si fuera un fotoncito, ¿sí? Pero no es un fotón, pero tiene la misma idea. Ahí. Y aquí adentro está la función de amplitud variable, como si fuera un fotón, ¿sí? Si este es el eje X, entonces aquí tengo un X1 y aquí tengo un X2. Entonces, este tipo de funciones se normaliza así. ¿Sí? Si la función es así, mi normalización es esta y me va a dar 1, que lo puedo encontrar el electrón en cualquier lugar. Pero aquí, P de X es igual a la integral desde X1 hasta X2. Amplitud variable, entonces tengo phi al cuadrado por el elemento diferencial de X es igual a 1. Entonces, mucho cuidado con las condiciones de normalización. ¿Por qué? Para normalizar una función, tiene que tener un comienzo y un final. En funciones abiertas no se puede normalizar. Estamos mezclando conceptos de física y de matemática. En matemáticas se dice una cosa, está bien, pero ya cuando se analiza un fenómeno físico de ingeniería, hay que tener en cuenta qué tipo de eventos se está analizando. La condición de normalización en matemática es esta, porque hace referencia a este tipo de función. ¿Está bien? Sí. Pero en física, aquí entró el electrón, hace este movimiento, y por aquí tendría que salir. Entonces, él está confinado aquí a hacer este movimiento. Entonces, si nosotros normalizamos de aquí hasta aquí, 100% que lo encontramos. Mucho cuidado con la condición de normalización. ¿Sí? Entonces van a tener mucho cuidado con ese dato. Por otra parte, también se puede determinar la probabilidad de la posición de la partícula. La probabilidad de determinar la posición. Esto simplemente vamos a simplificar así, X. Esto es igual, normando, ¿no es cierto? Desde menos infinito hasta más infinito de X,
valor absoluto de la función elevado al cuadrado por elemento diferencial de x. Esto es determinar la probabilidad de la posición de la partícula. En estadística, ustedes ya han debido llevar estadística, es el valor de esperanza. Si hablamos netamente de matemática, estaríamos hablando del valor de la esperanza. Y si hablamos de física, la probabilidad donde pillamos al electrón. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta relación, una relación muy sencilla, voy a utilizar este tipo de función. Así más o menos. Aquí vamos a escribir x1, x2. Vamos a proponer que esta es mi función, phi, valor absoluto, bueno, y esto es x. Si tengo esta distribución, necesariamente en x igual a 0, tengo mucho más probabilidad de encontrar la partícula. ¿Por qué? Por la forma de la función. ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar la partícula? Probablemente está ahí. Lo más probable es que esté ahí. Simple. Eso significa esto. ¿Y de qué depende? De la forma de la función. Aquí la he hecho simétrica para el ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejercicio, no significa que es cero, no hay. No estoy diciendo no hay probabilidades, ¿no? Más o menos, ¿dónde está la partícula? Aquí. No significa que haya cero probabilidad. Está dando la posición probable de la partícula. ¿Dónde está? Ahí. Aquí, 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 aquí. No sé, pero está ahí. 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 ¿Ok? ¿Eso es lo más probable? Sí. ¿Por qué? Por la forma simétrica de la función. Difícilmente va a estar en un lugar incómodo. Difícilmente va a estar en un lugar incómodo la partícula. Lo más probable es que ella esté en la parte más cómoda. Eso significaría utilizando esta relación en este caso. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios, ¿eh? A ver, veamos. Aquí vamos a comenzar con algunos ejemplos. Voy a ir a la parte de problemas propuestos, ¿sí? Ok. Veamos un ejemplo. Un electrón libre tiene su función de onda de la forma phi es igual a función seno
paréntesis, de 8.0 por 10 para 10, vamos a escribir aquí, X. Aquí estoy escribiendo la función de onda de un electrón. Entonces, inciso A, encontrar la longitud de onda de Broglie. Inciso B, encontrar el impulso. Y inciso C, la energía en electronvoltios. ¿De quién? Del electrón. Además, inciso D, la amplitud. ¿Sí? Encontrar, yo tengo un electrón libre, hay que encontrar su función de onda. Bueno, tengo ya la función de onda, encontrar la longitud, el impulso, la energía, la amplitud. Ok. En este ejercicio, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Comparar a la ecuación que hemos escrito aquí. Por ejemplo, la ecuación de onda. La ecuación de onda, la más popular es la función de X es igual a función sen de K por X, ¿no es cierto? Cuando se dice escriba la ecuación, esa es la ecuación. ¿De quién? La ecuación de onda material. Muy bien. Por otro lado, K es igual a 2pi sobre lambda. Esto implica de que lambda es igual a 2pi sobre K. En este caso, esto va a ser igual a 2pi sobre K. Pero por comparación, K es esto. ¿Sí? K es esto, entonces yo escribo aquí 8.0 por 10 a